mis padres se saltaron el cumpleaños de mi hija otra vez. 3 años seguidos. Ni una llamada, ni una tarjeta. Una semana después, mi madre me envió un mensaje de texto: necesitamos $1.800 de ti. El baby shower de tu hermana no es barato. Simplemente los bloqueé. Y al día siguiente, ya estaban llamando a mi puerta. Mi hija acaba de cumplir 10 años, una década entera, 2 dígitos. Está en esa edad en la que todavía quiere cupcakes temáticos, invitaciones con purpurina, e insiste en vestir a sus peluches para la fiesta. Quería un pastel de jardín de mariposas y una búsqueda del tesoro, así que eso fue lo que le di. Decoramos la sala de estar juntas la noche anterior. No paraba de preguntar si las luces eran lo suficientemente brillantes. Su padre, mi ex, no pudo venir, pero la llamó y también le envió un regalo, una pequeña pulsera con su nombre grabado. Incluso su nueva esposa se acordó. ¿Pero mis padres? Nada. Ni una tarjeta, ni una llamada, ni siquiera un vago mensaje en Facebook. Solo silencio, como si ella no existiera. Y no es que esto fuera nuevo. Este era el 3er año consecutivo que se saltaban su cumpleaños. 3 años. Se lo había recordado una semana antes, les di un aviso. Incluso les envié fotos de su fiesta por mensaje de texto, ella, con su vestido brillante, sosteniendo el pastel que hicimos juntas. Vi que habían visto las fotos. Ninguna respuesta. No es que estuvieran fuera del país, ni enfermos, ni lidiando con una crisis. Sabía exactamente dónde estaban ese día, en casa de mi hermana, ayudándola a planificar su segundo baby shower. El segundo. Mientras tanto, su única nieta de mi lado de la familia cumplía 10 años sin un solo murmullo de su parte. Esa noche, después de limpiar la purpurina y tirar los cupcakes sobrantes a la basura, lo dejé pasar, no dije nada. Ya había pasado por esto antes, las excusas, el echar la culpa, las medias disculpas cargadas de chantaje emocional. Luego, una semana después, llegó el mensaje de texto. Sin saludo, sin mención del cumpleaños, ni una sola palabra reconociendo que se lo habían perdido. Solo esto: necesitamos $1.800 de ti. El baby shower de tu hermana no es barato. Lo miré fijamente durante un buen minuto, pensando que quizás lo estaba leyendo mal. No era así. No había erratas, ni errores del autocorrector. Era exactamente lo que parecía, una exigencia de dinero. Como si yo fuera su banco, no una hija, no una madre a la que acababan de insultar ignorando el cumpleaños de su hija. Solo su plan B financiero. Fue entonces cuando los bloqueé. Sin aviso, sin explicación. Simplemente abrí mis contactos y pulsé bloquear en ambos. Llevaban años haciendo esto, esperando que yo ayudara. Tengo un buen trabajo, buenos ingresos. Nunca lo presumo, pero ellos lo saben. Siempre se han apoyado en mí. ¿Vacaciones familiares? Yo cubrí el Airbnb. ¿Días festivos? Yo organicé el primer baby shower de mi hermana. Pagué la mitad sin pestañear. Yo era la responsable, la económicamente estable, la que se dejaba llevar por la culpa para solucionarlo todo. Pero esta vez, algo se rompió, o quizás, finalmente, sanó. A la mañana siguiente, a las 9:42 de la mañana, llamaron a mi puerta. No un golpe suave, ni amigable. Era el tipo de golpe que usa la gente cuando cree que tiene derecho a tu tiempo. No respondí de inmediato, solo miré por la mirilla. Mi madre, mi padre, ambos de pie, como si estuvieran a punto de sermonearme por no hacer lo suficiente, otra vez. No sabían que estaban bloqueados. Probablemente pensaron que simplemente se me había olvidado responder, que saldría a la puerta, sonriendo, con la cartera en la mano, lista para ser útil. Abrí la puerta, solo una rendija. Ambos parecían sorprendidos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaban allí para disculparse. Estaban allí para asegurarse de que sus planes siguieran intactos. Pero yo ya había hecho los míos, y ellos ya no formaban parte de ellos. Lo primero que dijo mi madre en la puerta no fue hola, ni nos olvidamos de su cumpleaños, ni siquiera podemos hablar. Simplemente me miró y dijo, ¿recibiste nuestro mensaje? Se refería al mensaje de texto sobre los $1.800.
No al mensaje que enviaron al ignorar el 10º cumpleaños de mi hija por tercer año consecutivo. No los invité a entrar. Me quedé en el umbral y les dije, sí, lo recibí. Y sí, los bloqueé. Mi madre parpadeó como si no me hubiera oído bien. Mi padre cambió el peso de su cuerpo, miró hacia la calle como si deseara estar en cualquier otro lugar. Lo repetí. Les dije que había bloqueado sus números y que no les iba a enviar ni un céntimo. Parecían genuinamente atónitos. No porque yo estuviera enfadada, sino porque, honestamente, no esperaban consecuencias. Mi madre llegó a decir, Julia, esto no es propio de ti. Tú siempre ayudas. Lo dijo como una acusación, no como un cumplido. Ese era todo su problema en una sola frase. Contaban con que yo fuera la que siempre dice que sí, la que siempre se hace cargo, la que siempre pasa la tarjeta mientras ellos lo llaman apoyo familiar. Se han apoyado en mí desde que tenía 22 años. Cuando mi hermana se quedó embarazada por primera vez, fui yo quien la ayudó a montar su apartamento, le compró la cuna, y ayudó a pagar las facturas del hospital cuando su novio desapareció. Cuando mis padres tuvieron un desastre con la fontanería, yo pagué. Cuando quisieron unas vacaciones familiares en Hawái hace 2 años, fui yo quien cubrió el alquiler de la casa porque esta vez no podían permitírselo. Siempre prometían devolverme el dinero. Nunca lo hicieron. Y cada vez, me lo tragaba, diciéndome que era familia, que me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí si lo necesitara. Pero me di cuenta de algo, parada allí en la puerta, nunca lo he necesitado. Nunca les he pedido ayuda porque sabía que no llegaría. Así que les dije que no y cuando mi madre empezó a hablar por encima de mí, sobre lo estresada que estaba mi hermana, sobre que ya habían pagado depósitos, sobre que yo estaba exagerando todo, simplemente dije, se olvidaron del cumpleaños de vuestra nieta. No dijo nada, solo me miró como si eso no viniera al caso. Mi padre finalmente abrió la boca para decir algo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo algo como, no hagamos esto más grande de lo que es. Y fue entonces cuando cerré la puerta. 10 minutos después, mi hermana empezó a enviarme mensajes de texto. Uno tras otro, párrafos diciendo que mamá estaba llorando en el coche, que yo estaba haciendo todo más difícil de lo necesario, que todos estaban estresados y no necesitaban este drama ahora mismo, que el baby shower ya estaba planeado y que ahora estaban improvisando. Dijo que tenía que dejar de pensar solo en mí, que solo porque ganara más dinero no significaba que pudiera echárselo en cara a todo el mundo. Terminó con, no todo gira siempre en torno a ti, Julia. Y eso fue lo que realmente me hizo reír, porque nunca se trata de mí. Se trata de lo que puedo hacer por ellos, de lo que puedo pagar, de lo que puedo arreglar. No respondí. Apagué el teléfono, llevé a mi hija a comer tortitas y le compré el monopatín que había querido pero nunca había pedido. Esa noche, mi padre dejó un mensaje de voz. Era corto. Llámanos para que podamos arreglar esto. Tenemos que seguir adelante. Pero yo ya lo había hecho. El baby shower estaba programado para el sábado siguiente. Y si vieras la invitación, pensarías que era una boda pequeña. Carpas blancas, buffet de catering, tema floral en tonos pastel, galletas de azúcar personalizadas con el nombre del bebé, que ni siquiera se había anunciado todavía, solo la inicial, M. Tenían un fotógrafo contratado, un arco de globos encargado, incluso un violinista para el momento de la llegada. Era absurdo, una producción. Había visto la invitación semanas antes del incidente del cumpleaños, y en ese momento, me había reído de la extravagancia. Pero lo que me llamó la atención fue mi nombre en la parte inferior, organizado por la familia de Jessica, Julia, hermana mayor, y amigos. Nunca estuve de acuerdo con eso. Nunca me ofrecía pagar nada, pero no importaba. Siempre lo daban por sentado, porque durante años, yo había sido en quien podían confiar, o más exactamente, a quien usaban. Después de bloquearlos, no le dije una palabra a nadie. Ni mensajes dramáticos, ni largos correos electrónicos. Simplemente guardé silencio y dejé que los planes se deshicieran por sí solos. Para el martes, las cosas empezaron a cambiar. No supe nada de mi madre o mi padre directamente, pero recibí una solicitud de Venmo de mi hermana por $600, con la etiqueta depósito final catering ducha. La rechacé 2 veces. A la tercera,
Añadió una nota, realmente necesitamos esto, Julia. Dijiste que ayudarías. Nunca dije eso. Ni una sola vez. Pero han reescrito las historias tantas veces que realmente se las creen. El miércoles, me escribió un nuevo número, una empresa de catering. Me preguntaron si tenía otra tarjeta para proporcionar, ya que la que tenían registrada había sido rechazada y el plazo del depósito era esa noche. Así es como descubrí que intentaron usar mi antigua tarjeta de nuevo, la que les di hace 2 años para ayudarles a reservar un hotel para un viaje familiar. No me había dado cuenta de que todavía estaba guardada en algún sitio. Llamé al banco de inmediato, lo denuncié, cancelé la tarjeta y solicité una nueva. Cuando la mujer al teléfono me preguntó si era un fraude, dudé, y luego dije que sí, porque, sinceramente, eso es lo que era. Más tarde esa noche, recibí 3 llamadas perdidas de mi hermana. Luego, una ráfaga de mensajes de texto, a toda velocidad, como si estuviera escribiendo sin pensar. ¿Qué te pasa? Estás siendo cruel. Mamá no para de llorar. Siempre haces esto cuando las cosas no se tratan de ti. Estás arruinando la fiesta y ni siquiera te importa. No respondí a ninguno. Me fui a la cama y dormí mejor que en semanas. El jueves por la mañana, me desperté con mensajes de 2 primas y una tía, preguntando si todo estaba bien y si el baby shower seguía en pie. Al parecer, el enlace de confirmación de asistencia había dejado de funcionar. Mi hermana debió de desactivarlo. No hubo ningún anuncio, ninguna actualización, solo silencio, el mismo que me dieron a mí y a mi hija una semana antes. Estuve tentada de responder, de enviarles la historia completa, pero no lo hice. No intentaba poner a nadie en contra de nadie. Simplemente, había dejado de participar. Esa noche, mi hermana llamó de nuevo. No sé por qué contesté. Curiosidad, quizás. No perdió el tiempo. Estaba furiosa. Dijo que ahora les faltaban más de $1,200, que los proveedores se estaban echando atrás, que la gente le enviaba mensajes preguntando si el evento se había cancelado, que nuestros padres estaban en pánico y que ella estaba embarazada de 8 meses y no necesitaba ese estrés. Esperé, y luego hice una pregunta. ¿Siquiera te acordaste de su cumpleaños? No respondió, se quedó en silencio. Así que continué. Le dije que no intentaba sabotear nada, simplemente no participaba. No esta vez. Nunca más, bajo esos términos. Le dije que podían celebrar la fiesta que quisieran, con el dinero que tuvieran. Pero mi papel de cartera de repuesto se había acabado. Luego dijo algo que no olvidaré. Pensamos que cambiarías de opinión, como siempre. ¿Qué se te pasaría? Ese fue el momento en que lo entendí. Contaban con que yo no me defendiera. Habían construido sus expectativas sobre la idea de que me quedaría en silencio incluso cuando doliera, que absorbería los golpes y aparecería de todos modos. No esta vez. Le dije que ya no estaba enfadada, solo despierta. Y luego colgué. El viernes por la mañana, revisé la página web del Baby Shower. Había desaparecido. No necesité que nadie me lo dijera. Todo se había cancelado. Sin disculpas, sin explicaciones, solo silencio. Pero sabía que eso no duraría, porque junio se acercaba, y cada junio hacíamos el gran viaje familiar a la playa. Ya habían elegido la casa, ya habían iniciado el chat de grupo, ya daban por sentado que yo pagaba el depósito. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Junio llegó rápido, demasiado rápido. El tipo de mes que parece correr hacia algo, y yo ya sabía que, el viaje familiar a la playa. Cada verano, desde que tenía 28 años, yo reservaba la casa. Siempre el mismo tramo de costa en Carolina del Norte, cerca del muelle, a 10 minutos del restaurante de tacos que a todos les gustaba. Yo me encargaba del depósito, del contrato, incluso de la compra. Mi madre siempre prometía pagarme por Venmo más tarde. Nunca lo hacía. Este año, esperé. Quería ver cuánto tardarían en preguntar. No esperaron mucho. La segunda semana de mayo, me añadieron de nuevo al chat de grupo, Semana de Playa Familiar 2025. No había dicho una palabra desde el año pasado, pero había un mensaje de mi madre, hola a todos, Julia.
Estamos pensando del 7 al 14 de julio. ¿Puedes comprobar la disponibilidad de la misma casa que el año pasado? Nadie dijo una palabra sobre el baby shower, ni sobre el cumpleaños de mi hija, ni sobre nada de lo que había pasado apenas unas semanas antes. Actuaban como si nada de eso hubiera ocurrido. Esa fue la parte más surrealista, como si hubieran decidido saltarse el capítulo y esperar que yo hiciera lo mismo. No respondí. Durante una semana entera. Luego, finalmente, simplemente dije, este año no voy. Tendrán que reservar sin mí. El chat de grupo se quedó en silencio, un silencio sepulcral durante 2 días completos. Luego mi padre respondió, ¿por qué no? ¿Pasa algo? Mi hermana le siguió, estás siendo muy inmadura con todo esto. Esas vacaciones son para los niños. No respondí. Así que intentaron una táctica diferente, una llamada de mi madre. La dejé ir al buzón de voz. Dijo que entendía si este año no podía permitírmelo, que todos podrían contribuir más, que incluso me ayudaría a cubrirlo si era lo que necesitaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente creían que el dinero era el problema, no años de ser ignorada, utilizada, excluida, a menos que fuera útil. Ese mensaje de voz me enfadó más que nada porque seguían sin entenderlo. Así que respondí en el chat, no se trata de dinero. Se trata de que finalmente me he cansado de ser a quien todos llaman solo cuando necesitan algo. Después de eso, los mensajes se calmaron. Pensé que quizás por fin captarían la indirecta, hasta que llegó el correo electrónico. Estaba sentada en el trabajo un jueves, revisando facturas, cuando apareció un asunto de Soreside Rentals. Lo abrí. Era una confirmación de reserva para la casa de la playa, pero a mi nombre, con mi correo electrónico personal, mi dirección de facturación, y de alguna manera, mi nuevo número de tarjeta de crédito. Miré el correo como si fuera un truco de magia. Entonces lo entendí. Usaron el portal de pago de la escuela de mi hija. Hacía poco había ayudado a configurar una donación automática para una recaudación de fondos y había usado mi nueva tarjeta. La escuela tenía una plataforma en línea conectada a una cuenta familiar compartida que yo había configurado originalmente para emergencias, hace años. Y nunca desvinculé mi información. Todavía era visible para cualquiera con acceso, y ellos tenían acceso. Y la usaron. Llamé a la compañía de alquiler de inmediato, les dije que no estaba autorizado. Afortunadamente, el depósito aún no se había procesado. Cancelé la reserva y luego llamé al banco de nuevo. Nueva tarjeta emitida. No le dije nada a mi familia. Simplemente me eliminé del chat de grupo y borré la aplicación. Pero, al parecer, se dieron cuenta rápidamente. El sábado por la mañana, mi hermana apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba a su bebé. Parecía agotada. Casi no abro la puerta, pero algo en mí se ablandó. Preguntó si podía entrar. La dejé pasar. Se sentó en el sofá y no dijo nada durante 1 minuto entero. Luego, finalmente, no sabía que habían hecho eso con tu tarjeta. Te lo juro por Dios, no lo sabía. Sonaba cansada, como si hubiera discutido con ellos antes de venir. Luego dijo algo que no esperaba. Piensan que estás castigando a toda la familia, pero, sinceramente, creo que finalmente solo te estás protegiendo. Empezó a llorar, dijo que no quería que su hija creciera viendo a todo el mundo tratarme así, que estaba cansada de la tensión, que quería que las cosas fueran diferentes pero no sabía cómo hacerlo. No dije nada de inmediato, solo lo asimilé. No era la reconciliación que esperaba. En realidad, no era una reconciliación en absoluto. Fue el primer momento real en años, y lo cambió todo. Empezó con la carta. Llegó en un sobre amarillo pálido, del tipo que mi madre usa para las tarjetas navideñas. Su caligrafía en el frente era pulcra, precisa, como siempre que intenta parecer tranquila, incluso cuando por dentro está hirviendo. Supe exactamente lo que era en cuanto la vi. Dentro había 3 páginas, por ambas caras, llenas del tipo de culpa cuidadosamente elaborada que solo una madre puede crear. El primer párrafo trataba sobre cuánto me echaba de menos, sobre cómo la distancia últimamente había sido dura para todos. Luego venía una lista de vagas apelaciones emocionales, que la familia es todo lo que tenemos, que le estoy enseñando resentimiento a mi hija, que mi padre ha estado muy dolido por cómo se han desarrollado las cosas.
Luego cambió de tema. La segunda página comenzaba con: nunca esperamos que lo cubrieras todo para siempre, pero nunca antes dijiste que no. ¿Cómo íbamos a saber que te sentías así? Escribió que últimamente tenía una frialdad que no reconocía, que siempre había admirado mi fuerza, pero que últimamente se había convertido en amargura. Me acusó de volverme distante e ingrata, de haber disfrutado de mi éxito pero olvidado a las personas que te ayudaron a llegar allí, lo cual era interesante, considerando que pagué mi propia universidad, tuve 2 trabajos y nunca les pedí dinero prestado. Pero bueno. Y luego esta joya, con una perfecta caligrafía subrayada: tienes obligaciones, Julia, no solo oportunidades. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente era la carta. No era una ofrenda de paz. Era un recordatorio, un intento sutil y elocuente de volver a ponerme en mi papel, la solucionadora de problemas de la familia, la de confianza, la que da. No respondí. Ni siquiera envié un mensaje de texto. La doblé y la puse en mi archivador, justo al lado de los documentos de impuestos caducados y mis papeles de divorcio. 2 días después, mi padre llamó. No contesté. Su mensaje de voz fue corto pero cargado de condescendencia. Dijo que no crió a una hija egoísta, que no entendía de dónde venía todo esto, que mi hermana me necesitaba, que toda la familia estaba hablando. Esa parte me hizo dudar, porque ya no eran solo ellos. Al parecer, mi madre había emprendido una campaña silenciosa. Se había puesto en contacto con parientes, había dejado caer indirectas, se había hecho la víctima, y ahora tías y primos de los que no había sabido nada en años, de repente, resurgían. Mi primo Mark me escribió de la nada, diciendo que había oído que estaba pasando por algo. Otro primo, el que siempre llega tarde a todo, me envió un enlace a un artículo sobre la importancia del perdón en las familias. ¿Perdón por qué? No grité. No corté con nadie de forma teatral. Simplemente dije no, clara y tranquilamente, por primera vez en una década. Y, al parecer, eso fue más ofensivo que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Luego vino el golpe de gracia. Mi tía, la única que siempre parecía neutral en todo esto, me llamó. Y esta vez ni siquiera fingió ser neutral. Dijo: solo quiero que sepas que tu madre ha estado muy destrozada. No pretendía hacerte sentir aprovechada, pero tienes que entender que ella también está bajo presión. Todavía hay un bebé de por medio. Y ahora, con el viaje a la playa desmoronándose. La interrumpí, le pregunté si siquiera sabía que habían intentado usar mi tarjeta de crédito de nuevo. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. Bueno, siempre has ganado más que el resto de nosotros, Julia. Creo que quizás simplemente asumieron que no te importaba ayudar. Ahí estaba la raíz de todo. Porque había trabajado duro, había construido una vida estable y había aprendido a ser independiente, ahora se esperaba que cargara con todos. Y no solo cargar, sino hacerlo con una sonrisa. Y si no lo hacía, era egoísta, fría, no la Julia que solían conocer. No querían arreglar nada. Querían recordarme quién solía ser y castigarme por haberla superado. Esa noche, mi hermana me envió una foto en un mensaje privado. Solo su bebé durmiendo, sin pie de foto, sin disculpa, sin contexto. La miré durante mucho tiempo. No respondí, pero sentí que algo cambiaba de nuevo. No ira, no culpa, solo tristeza, porque esto no iba a mejorar por sí solo. Y sabía lo que se avecinaba. Simplemente no sabía qué tan pronto. Era un domingo tranquilo, una de esas tardes lentas en las que el sol se siente más suave y el tiempo se estira de una buena manera. Mi hija y yo estábamos en el patio trasero, pintando un banco viejo que habíamos traído de una venta de garaje. Eligió un color turquesa brillante y estaba cubierta de manchas de la cabeza a los pies. Ni siquiera me importaba que las pinceladas fueran desiguales o que llevara sus buenos leggings. Se reía, y yo estaba relajada. Eso era raro. Entonces, la puerta del jardín chirrió. No el timbre, no un golpe en la puerta principal. La puerta lateral. Me di la vuelta y allí estaban, mi hermana, su prometido y el bebé en un portabebés sobre su pecho. Ella sostenía una bolsa de papel y él tenía una manta doblada bajo el brazo. Parecían dudar, como si no estuvieran seguros de si los echaría. No dije nada, solo esperé.
Preguntó si podían sentarse. Asentí levemente y me hice a un lado. Extendieron la manta sobre el césped. Mi hija tampoco dijo nada. Simplemente siguió pintando, mirándolos de reojo como si estuviera tratando de decidir si era una trampa. Mi hermana se sentó frente a mí y sacó 2 sándwiches envueltos en papel encerado. Me dio uno a mí y el otro a mi hija, junto con una limonada. Luego dijo, recordé que a ella no le gusta la de fresa. Ese detalle me golpeó más de lo que debería, porque significaba que había estado prestando atención. Y durante mucho tiempo, nunca sentí que nadie lo hiciera. No se lanzó a pedir disculpas. No mencionó la pelea, la fiesta cancelada, el fraude de la tarjeta o el chat de grupo. Simplemente dijo, no quiero seguir así. No quiero que el bebé crezca pensando que así es como funcionan las hermanas. Me contó que había estado observando a nuestros padres últimamente, observando realmente cómo manejaban las cosas, cómo echaban la culpa, cómo esperaban que yo financiara cosas que no podían permitirse sin preguntarse nunca si deberían siquiera planificarlas. Luego dijo que les había dicho que ya no participaría en ese sistema. Les dijo que no les debía ni $1. Y que hasta que no se disculparan conmigo directamente sin rodeos, sin excusas, tampoco sabrían nada de ella. No supe qué decir. No esperaba nada de eso, no de ella. Luego miró a mi hija y le preguntó si quería sostener al bebé. Hubo una pausa silenciosa. Luego mi hija se levantó, con las manos todavía cubiertas de pintura turquesa seca, y se acercó con cuidado. Sostuvo a su primo bebé como algo sagrado. Durante unos minutos, nadie habló. Simplemente nos sentamos allí, 4 adultos y 2 niños, sobre una manta en el patio trasero, como si nada de los últimos meses hubiera pasado. Y por una vez, el silencio no se sintió como tensión. Se sintió como si finalmente entrara aire en una habitación cerrada. Finalmente, le pregunté por qué había venido ahora. Se encogió de hombros y dijo, porque dejaste de fingir, y eso me dio permiso para dejar de hacerlo también. No fue dramático. No hubo abrazos llorosos ni una curación repentina. Fue más como una liberación de presión, un momento de honestidad en una familia que la había estado evitando durante años. Antes de irse, dijo que no esperaba que todo se arreglara, pero que quería algo real, algo que no requiriera que nadie fingiera más. Le dije que estaba abierta a eso. Más tarde esa noche, encontré un breve correo electrónico de mi madre. Solo una frase, creo que tenemos que hablar. No respondí, todavía no. Pero sonreí, porque ahora, finalmente, iba a ser en mis términos. La actualización final. Han pasado casi 3 meses desde ese día en el patio trasero. Y si me hubieras dicho en abril que volvería a enviarle mensajes a mi madre voluntariamente, no te habría creído. Pero aquí estamos. Empezó lentamente. Después de la visita de mi hermana, esperé una semana antes de responder al correo electrónico de mi madre. Fui breve. Le dije que estaba abierta a una conversación real, pero solo si no iba a tratarse de culpa, manipulación o lo que yo debía. Dije que no me interesaba remover el pasado, a menos que fuera para reconocerlo honestamente. Y que si eso no era algo que pudiera hacer, era mejor dejar las cosas como estaban. Para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Me preguntó si podía venir a tomar un café, solo ella, sin papá. Y cuando apareció, trajo un cuaderno. Había anotado las cosas que quería decir porque, según dijo, sabía que tenía tendencia a ponerse a la defensiva cuando las cosas se ponían incómodas. Solo esa parte ya fue enorme. Realmente se disculpó. Sin calificativos. Sin el lenguaje de si te sentiste así. Dijo que estaba equivocada, que se habían aprovechado de mí, que no se había dado cuenta de cuánto había estado cargando y de lo invisible que me habían hecho sentir. Incluso admitió que se habían apoyado en mí económicamente porque yo era la segura, y que nunca se detuvieron a preguntar cómo me sentía porque asumieron que siempre estaría allí. Me preguntó qué podía hacer ahora, qué se necesitaría para reconstruir, no por las apariencias, no por los días festivos, sino por algo mejor. Le dije la verdad. Dije que quería que se respetaran los límites. Que el apoyo emocional fuera en ambos sentidos. Que estuvieran presentes para mi hija de manera constante, no solo cuando fuera conveniente. No esperaba la perfección. Solo quería un esfuerzo.
Desde entonces, las cosas han cambiado, lenta pero notablemente. Mi madre viene 2 veces al mes a sacar a mi hija. A veces a por un helado, a veces solo para sentarse y dibujar con ella. Ya no pone excusas. No me interrumpe. Escucha. Eso es nuevo. Mi padre ha estado más callado. No se ha disculpado directamente, y no espero que lo haga, pero ha hecho un esfuerzo. Le envió un regalo de cumpleaños a mi hija tarde, pero considerado. También ha empezado a llamarme para saber cómo estoy, no solo para pedir ayuda. Y mi hermana ha sido la más constante de todas. Hablamos casi todos los días ahora. No conversaciones largas, solo pequeños saludos, fotos de los niños, pensamientos al azar, cosas honestas, sin fingir. Ya no evita los temas difíciles y no espera que yo sea su solucionadora de problemas. Incluso pagó su propia parte de un pequeño fin de semana familiar que hicimos el mes pasado. Sin dramas, sin esperar que yo interviniera. Se siente real. Por primera vez en años, se siente como una familia donde cada uno es responsable de su parte. Nadie es perfecto, pero nadie se esconde detrás de viejos roles tampoco. Y creo que eso es lo que hace que funcione. Todavía hay mucho que no hemos desempacado. Décadas de hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. Pero por ahora, lo estamos intentando. Y no se siente forzado. Todavía digo que no a veces. Todavía protejo mi tiempo, mi energía, a mi hija. Pero lo hago sabiendo que finalmente entienden por qué. Y ese podría ser el cambio más grande de todos.